hace 2 años, yo estuve aquí y improvisé un poco lo que tenía que decir, que era hablar de los maquis. De una manera un poco chistosa, o como a buena pluma, decía cómo se había formado el maquis, un maquis, una persona que estaba en el maquis, cómo se había formado a través de un soldado español. Efectivamente, los maquis, no los guerrilleros, los maquis en Francia, españoles, se forman después de que han sido soldaditos en España luchando contra el franquismo. Nuestro paso a Francia no fue premeditado, nos encontramos allí sin saber ya qué es lo que iba a pasar. Habíamos pasado otras veces a Francia. La bolsa de Bielsa, por ejemplo, desde Huesca, pasó una brigada española a Francia, pero después regresó a España otra vez y continuó luchando. Pero esta vez no era lo mismo. Esta vez a nosotros nos parecía que entrar en Francia cerraba una etapa de nuestra vida y sobre todo una etapa que no correspondía a la situación de nuestro pueblo y la situación de España. Nosotros nos íbamos a Francia después de haber perdido la oportunidad de defender la República en España, o sea, como un ejército derrotado, sin saber qué es lo que nos iba a pasar a partir de entonces. No teníamos demasiada conciencia de lo que estaba pasando y esa es la verdad. O sea, al entrar en Francia nos vimos maltratados de mala manera por las autoridades francesas, maltratados, vejados, tratados como si no fuésemos personas. Esto, si hubiéramos tenido conciencia de lo que nos estaba pasando en aquel momento, seguramente que no lo hubiésemos aceptado de ninguna de las maneras. No lo hubiese aceptado, por ejemplo, la cantidad de hombres que dejaban el ejército, o sea, habían estado durante 3 años luchando contra Franco en España y que para encontrarse después que un gendarme, tureta africano, le tomara el pelo después o lo insultara o lo llamara ladrón. Entonces, no teníamos esa idea, no sabíamos todavía lo que nos iba a pasar. Nos vimos maltratados, mezclados con los civiles, personas que vivían toda la familia, y allí vimos de la manera que trataban a los que pasamos a Francia buscando un poquitín el auxilio del país vecino, que creíamos que era un país democrático, que era un país que había luchado por los derechos humanos, un país que había hecho la revolución, un país que era capaz de darnos lecciones de humanidad y sobre todo de democracia. No fue así. A ver, la policía, los guardias móviles, sobre todo los guardias móviles y los militares también, separaban a la gente que entraba. Si iban de uniforme, los militares íbamos armados a tirar las armas en un montón. Si eran civiles, separaban los hombres de las mujeres en función de la edad, si eran viejos con las mujeres, si eran niños con las mujeres, pero los hombres y los que parecían que eran hombres con los hombres. Las mujeres a un lado, los hombres en otro. Así hacía la separación. Yo después vi en una ocasión cómo los japoneses venían aquí a sexuar pollos. Cuando salían de la incubadora, de los huevos, los pollos, el japonés cogía, y eran japoneses que están especializados, cogían el pollo a un lado, a otro lado, le soplaban en el culo y sabían si eran hembras, mujeres o machos, y los tiraban a un lado a otro. De esta manera nos sexaron a nosotros a pasar la frontera. Las hembras a un lado, los viejos y los tíos a otro, y los hombres a otro. Hubo familia, yo concretamente contemplé como un hombre que llevaba una criatura en los brazos, le arrebataron esa criatura de los brazos y salieron a una mujer que no sabemos quién era, y el hombre se quedó sin criatura, era su hija a lo mejor, y no sabemos si la podría ver o no la podría
sea, de esa manera inhumana nos recibieron, sin darnos nada para comer, nada para seguir el viaje, no sabíamos dónde íbamos. Los negros senegaleses eran los que cuidaban nuestra disciplina. Nos formaron en columna de a tres por la carretera hasta Casito de noche y entonces nos aparcaron en un olivar, un campo de olivos, con frío, lloviendo, la gente tirada en el campo de olivos y esperando a ver qué es lo que pasaría al día siguiente. Aquel campo de olivos al día siguiente ya no era un campo de olivos, era un trozo de terreno, yermo. Los olivos se habían quemado durante toda la noche para quitarnos los fríos. No quedó un olivo en aquel campo. Al día siguiente nos formaron hacia adelante, hacia el campo, ale, que decían los franceses, nosotros no sabíamos qué decir, pero lo entendíamos, y cuando no los entendíamos, los senegaleses sacaban el machete que llevaban cruzado en la espalda y nos enseñaban el machete, teníamos que seguir. Preguntábamos cuánto costaría llegar a donde íbamos, que no sabíamos dónde era, y nos decían 1 kilómetro. Hicimos 30 y tantas veces 1 kilómetro, hasta entrar en un lugar que decían que era un campo, pero nosotros no habíamos visto allí más que arena. Luego no era un campo, era una playa y veíamos el mar. Nos depositaron la playa Argelès-sur-Mer, la friolera de unos 100.000 soldados españoles, muchos de ellos enfermos, heridos, gente que no estaba aclimatada a pasar por aquellas vicisitudes. Mirad, después de una guerra de 3 años, de 32 meses, después de una guerra, la gente se ha endurecido, la gente aguanta todo lo que le echen. Bueno, pues hubo gente que no pudo aguantar lo que significaba el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Gente que había aguantado toda una guerra y no aguantaba a pie sin calle. Es más, hubo quien regresó a España porque creía que allí iba a perder lo último que le quedaba, que era su dignidad, sabiendo que lo iban a fusilar en cuanto pasara la frontera, y así sucedió para muchos oficiales del ejército. Ya más central en Francia nos encontramos 100.000 hombres en una playa de unos 20.000 metros cuadrados, no era demasiado grande, pero estábamos apiñados unos junto a otros, sin un lugar donde cobijarte si llovía o hacía frío, sin agua para beber, sin nada para comer. Lo primero que hicimos fue mirar qué es lo que llevábamos nosotros en el macuto, a ver qué podíamos hacer. Una de las cosas que yo aprendí entonces y nunca más he olvidado es que lo peor que puede pasarle a una persona cuando está en una situación difícil es encontrarse solo. Porque había quien, entre tanta multitud de casi 100.000 personas, estaba solo. Esa gente no podía durar mucho tiempo en esas circunstancias y se iba a morir. Nosotros esperamos de encontrarnos entre gente que nos conocíamos, que nos habíamos conocido juntos algún tiempo, y empezamos a formar grupos, y entre los grupos mirar a ver qué es lo que podíamos conseguir para poder comer y poder seguir viviendo. Bueno, pues uno llevaba chocolate, otro llevaba unas avellanas, otro llevaba todo el tocino, y de esa manera fuimos arreglándonos para comer aquel primer día, porque creíamos que al día siguiente sería diferente. Éramos personas que habíamos hecho una guerra, éramos soldados y tenían que atendernos como tales, y teníamos el derecho de ser atendidos como soldados que buscaban refugio en un país vecino, además que era un país de poca, que era Francia. No fue un día y otro y otro y otro, a la semana de estar allí, sin nada para comer, sin nada para beber, bebiendo agua del mar, que era la única agua que teníamos a la vista, ya empezaron los primeros rasgos de diarreas. La gente se escapaba patas abajo. Y hubo entonces esa situación de diarrea
hubo oficiales del ejército, jefes del ejército que estaban con sus unidades allí, que desistieron de quedarse, volvieron hacia el país, hacia España, sabiendo que los iban a fusilar, porque perdían su dignidad, a tenerse que bajar los pantalones en la playa, delante de los que habían sido durante 32 meses sus subordinados, y ser uno más entre todos los que iban con el culo al aire. Eso podía minar nuestra moral. Comprendimos que no podíamos conseguir de esa manera y teníamos que organizarnos. Y nos organizamos. Organizamos en función de los conocimientos que tenía cada uno, de los compañeros que había, de las unidades que había, con el objeto de ver si entre todos podíamos conseguir alguna cosa. Aparte de la diarrea, una colitis enorme, ya infecciosa, es que parece mentira que colocar 100.000 personas en un reducto sin un solo aseo, simplemente la playa, sin un solo cobijo, las estrellas, parece casi imposible en un país civilizado. Pues así estábamos. Teníamos que levantar un poco la arena para que el agujero nos evitara el aire, poner una manta en el suelo, ponernos 4 o 5 juntos encima de esa manta, taparnos con una o dos mantas y aguantar toda la noche, que al día siguiente la manta de encima estaba tiesa como un bacalao. Y así te levantabas sin saber qué ibas a comer aquel día. Si al día siguiente habías comido un puñado de avellanas, al día siguiente no sabías qué podías comer. Nos organizamos por organizaciones sindicales, organizaciones políticas, partidos políticos, organizaciones militares también. Allí estaba gran parte del quinto regimiento y empezamos a buscar la manera que podíamos y que debíamos sobrevivir. Y logramos sobrevivir. Yo creo que los militares franceses, que eran los que estaban guardando el campo o sea, las autoridades francesas, no supieron nunca la cantidad de personas, la cantidad de hombres que había en la Jerusalén. No lo supieron nunca. Porque entonces mandaron que hiciésemos listas de grupos de 25 para ir a buscar el suministro. Salió una canción que decíamos que para 25 un pan se nos dio. Era verdad, daban un pan para cada 25 y 2 latas de sardina, no grandes, 2 latas pequeñas de sardina, para 25 personas.